Si yo tuviera otro tipo de triángulo, ya no necesito saber la medida de todos sus lados o hacer todas las divisiones correspondientes para saber cuál es el valor de su seno, de su coseno o de su tangente, porque los ángulos en un triángulo rectángulo están definidos como lo vimos en el primer video. Por ejemplo, en este triángulo rectángulo tengo un ángulo agudo de 50, el otro tiene que medir 40 forzosamente. Como mi ángulo de referencia es el de 50, este sería el cateto opuesto y este el cateto adyacente. Esta que está enfrente del ángulo de 90 grados es la hipotenusa. Si yo quiero conocer cuál es el resultado de dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa, no necesito saber la medida de los lados, porque sé que el ángulo agudo mide 50 grados. La división de cateto opuesto entre hipotenusa, recuerden, se llama seno y se abrevia sen. Entonces lo que tengo que encontrar es el seno de 50 grados, el cual, como ya está definido, lo puedo consultar en una calculadora científica. Seno de 50 grados. 0.7660. Procuren al menos trabajar con 4 decimales. También la división del cateto adyacente entre la hipotenusa, puedo saber cuál es el resultado aunque no conozca las medidas de los lados, porque es el coseno del ángulo de referencia, que es el de 50 grados, y que puedo consultar en una calculadora. Coseno de 50 grados es igual a 0.6427. Y finalmente la división del cateto opuesto entre el cateto adyacente, tampoco necesito saber cuánto miden los lados, porque eso se llama tangente, y es la tangente de 50 grados, que es nuestro ángulo de referencia. En la calculadora lo voy a consultar, tangente de 50 grados, 1.1917. Si no contaran con una calculadora científica, en casa pueden buscar alguna en internet o muchos celulares también traen, y si no, pueden comprar una tabla de razones trigonométricas en la papelería. Aquí, por ejemplo, el ángulo de 50 grados, el primer valor es el valor de seno, que es el que nos dio la calculadora. Este es el valor de coseno, que aquí nos da un 8 al final, y aquí tenemos nosotros 7. Lo que pasa es que seguramente está redondeado, porque el siguiente decimal es 5, me parece, entonces lo redondearon. Y lo mismo pasó aquí, donde nos da 1918, pero es una aproximación muy cercana y podemos trabajar con cualquiera de los dos valores. Otra cosa que deben considerar es que las calculadoras pueden ser a veces diferentes en su función. Por ejemplo, en esta yo debo de presionar primero seno y luego el valor del ángulo, que en este caso es 50 grados, para que me dé el resultado. Hay calculadoras que funcionan al revés. Primero se presiona el número y después la función. Hay que explorar la suya, cómo funciona. Otra cosa que deben de siempre cuidar es no mover demasiado este botoncito de mod, porque a veces hace que la desconfiguren, o bueno, más bien le cambien la configuración y estén trabajando en otro sistema. Nosotros vamos a trabajar con la letra D. DEG o D debe aparecer en la parte superior de su calculadora, porque esta función nos va a dar los ángulos medidos en grados. Esta nos la va a dar en radianes y esta en gradianes. Entonces nosotros vamos a trabajar con esta función que nos va a dar los ángulos en grados como los estamos trabajando. Entonces aquí en su calculadora debe aparecer la letra D o DEG, si no, bueno, hay que configurarla.